Imhotepe el egipcio más allá de su edad. Datos sobre Imhotepe, el erudito egipcio. Entonces, ¿quién era Imhotepe? El Imhotepe real vivió alrededor del 2600 a.C. y fue uno de los primeros genios registrados en la historia mundial. Fue ingeniero, médico, político y sacerdote. A lo largo de su vida, se abrió camino en las filas egipcias para ocupar una posición clave en los gobiernos de dos faraones diferentes. También fue el autor intelectual detrás de la primera pirámide. Su nombre significa el que viene en paz y es el único egipcio, además de Amenhotep I, en ser completamente deificado. Con el tiempo, se convirtió en el dios de la sabiduría y la medicina, o, según algunas fuentes, el dios de la ciencia, la medicina y la arquitectura. Imhotepe fue sacerdote, visir del rey Djoser, y posiblemente de 3 reyes sucesivos de la tercera dinastía, poeta, médico, matemático, astrónomo y arquitecto. Aunque su pirámide escalonada se considera su mayor logro, también fue recordado por sus tratados médicos que consideraban las enfermedades y las lesiones como algo natural en lugar de castigos enviados por dioses o infligidos por espíritus o maldiciones. Fue deificado por los egipcios en 525 a.C. y fue equiparado con el semidios de la curación de Asclepio por los griegos. Sus obras todavía eran extremadamente populares e influyentes durante el Imperio Romano y los emperadores Tiberio y Claudio tenían sus templos inscritos con alabanzas al dios benévolo Imhotepe. Diseñó la primera pirámide. Imhotepe se convirtió en el sumo sacerdote de Ptah, el dios de los artesanos, durante el reinado del rey Djoser y fue responsable de construir el lugar de enterramiento del rey. Las tumbas reales anteriores eran estructuras rectangulares simples, pero Imhotepe decidió crear un brillante lugar de descanso final para el rey Djoser. Usando una serie de innovaciones arquitectónicas, Imhotepe construyó la pirámide escalonada del rey Djoser, que era la estructura más alta del mundo en el momento de su construcción. El rey estaba tan complacido con el trabajo de Imhotepe que permitió que el nombre del sacerdote se inscribiera en la pirámide junto con el suyo propio. Títulos del asombroso Imhotep. Bajo el reinado del rey Djoser, 2670 a.C., Imhotepe fue visir y arquitecto principal. A lo largo de su vida, ostentaría muchos títulos, incluidos primero después de rey del Alto Egipto, administrador del Gran Palacio, canciller del rey del Bajo Egipto, noble hereditario, sumo sacerdote de Heliópolis y escultor jefe y fabricante de vasijas. Imhotepe era un plebeyo de nacimiento que ascendió a la posición de uno de los hombres más importantes e influyentes de Egipto gracias a sus talentos naturales. Era un sumo sacerdote de Ptah, dios de los artesanos y arquitectos. Ptah era un dios importante en el antiguo panteón egipcio. Era el dios de los artesanos y arquitectos, más o menos análogo al dios griego Hefesto o al dios romano Vulcano. Sin embargo, Ptah también era el dios patrón de Menfis. Cuando Menfis se convirtió en la sede del gobierno, los seguidores de Ptah se hicieron numerosos y poderosos. Imhotepe rápidamente ascendió de rango para convertirse en sumo sacerdote de Ptah, ganando un asiento en los más altos consejos de gobierno. En ese momento, el papel de un sacerdote era tanto religioso como civil. La posición sacerdotal de Imhotepe le permitió supervisar los asuntos terrenales, como la construcción de la primera pirámide. Las primeras tumbas de los reyes de Egipto fueron mastebes, estructuras rectangulares de adobe seco construidas sobre cámaras subterráneas donde se colocaba a los muertos. Cuando Imhotepe comenzó a construir la pirámide escalonada, cambió la forma tradicional de la mastaba del rey de una base rectangular a una cuadrada. Se desconoce por qué Imhotepe decidió cambiar la forma tradicional, pero es probable que tuviera en mente una pirámide de base cuadrada desde el principio. Las pirámides de mastaba. La mastaba inicial se construyó en 2 etapas y, según el egiptólogo Meir Slaperner, se utilizó un método de construcción simple pero efectivo. La mampostería no se colocó verticalmente, sino en cursos inclinados hacia el centro de la pirámide, aumentando significativamente su estabilidad estructural.
El material básico utilizado fueron los bloques de piedra caliza, cuya forma se asemejaba a la de grandes ladrillos de arcilla. Las primeras mástebes estaban decoradas con inscripciones y grabados de juncos e Imhotep quiso continuar con esta tradición. Su gran e imponente pirámide de mastaba tendría los mismos toques delicados y el mismo simbolismo resonante que las tumbas más modestas que la precedieron, y mejor aún, todas estarían trabajadas en piedra en lugar de arcilla seca. El historiador Mark van de Mierop comenta sobre esto, escribiendo: La pirámide escalonada de Imhotep. Imhotep reprodujo en piedra lo que antes se había construido con otros materiales. La fachada mural del recinto tenía los mismos nichos que las tumbas de adobe, las columnas parecían atados de cañas y papiros, y los cilindros de piedra de los dinteles de las puertas representaban pantallas enrolladas de cañas. Se involucró mucha experimentación, lo que es especialmente claro en la construcción de la pirámide en el centro del complejo. Tenía varios planos en forma de mastaba antes de convertirse en la primera pirámide escalonada de la historia, apilando 6 niveles similares a mastaba uno encima del otro. El peso de la enorme masa fue un desafío para los constructores, quienes colocaron las piedras en una pendiente hacia adentro, para evitar que el monumento se derrumbe. Cuando se completó, la pirámide escalonada se elevó 62 metros de altura y fue la estructura más alta de su tiempo. El complejo circundante incluía un templo, patios, santuarios y cuartos para los sacerdotes que cubrían un área de 16 hectáreas y estaban rodeados por un muro de 10,5 metros de altura. El muro tenía 13 puertas falsas cortadas con una sola entrada verdadera en la esquina sureste. Toda la muralla fue entonces rodeada por una trinchera, 750 metros de largo y 40 metros de ancho. La historiadora Margaret Vansen escribe: Imhotep construyó el complejo como un santuario mortuorio para Djoser, pero se convirtió en un escenario y modelo arquitectónico para los ideales espirituales del pueblo egipcio. La pirámide escalonada no era solo una tumba piramidal única, sino una colección de templos, capillas, pabellones, pasillos, almacenes y salas. Columnas estriadas emergieron de la piedra según su plan. Sin embargo, hizo que las paredes del complejo se adaptaran a las del Palacio del Rey, de acuerdo con los estilos arquitectónicos antiguos, preservando así un vínculo con el pasado. Djoser quedó tan impresionado con la creación de Imhotep que hizo caso omiso del antiguo precedente de que solo el nombre del rey aparece en sus monumentos y también inscribió el nombre de Imhotep. Cuando Djoser murió, lo colocaron en la cámara funeraria debajo de la pirámide escalonada y se cree que Imhotep sirvió a sus sucesores, Sekenket, 2650 a.C., Kaba, 2640 a.C. y Uni 2630 a 2613 a.C. Los eruditos no están de acuerdo sobre si Imhotep sirvió a los 4 reyes de la tercera dinastía, pero la evidencia sugiere que vivió una larga vida y fue muy buscado por su talento. Pirámides de la tercera dinastía. Imhotep pudo haber estado involucrado en el diseño y la construcción de la pirámide y el complejo de Sekenket, que los arqueólogos creen que originalmente estaba destinado a ser más grande que el de Djoser. La pirámide nunca se completó porque Sekenket murió en el 6º año de su reinado, pero la base y el primer nivel muestran similitudes en el diseño con el trabajo de Imhotep en la pirámide de Djoser. Sekenket fue sucedido por Kaba, quien encargó su propia pirámide, ahora conocida como pirámide en capas, que también quedó sin terminar cuando Kaba murió. La pirámide en capas también es similar en diseño al monumento de Djoser, especialmente en la base cuadrada de los cimientos y la técnica de construir hacia adentro hacia el centro de la estructura en lugar de hacia arriba. Se desconoce si la pirámide en capas y la pirámide enterrada fueron diseñadas por el propio Imhotep o si se basaron en sus diseños. Hay estudiosos que defienden la mano personal de Imhotep en las pirámides posteriores y otros que cuestionan esta afirmación. Como ambos lados del debate apuntan a la misma evidencia, y no ha surgido nada nuevo que incline la balanza, el asunto sigue sin resolverse. Se cree que Imhotep también sirvió al último rey, Uni, pero como se sabe poco sobre el reinado de Uni, esta afirmación sigue siendo especulativa.
Se creía que Uni había construido sus propias pirámides, pero ahora se han identificado positivamente con otros reyes. Contribuciones médicas. Imhotep practicó la medicina y escribió sobre ella 2200 años antes de que naciera Hipócrates, el padre de la medicina moderna. Generalmente se le considera el autor del Edwin Smith Papyrus, un texto médico egipcio que contiene casi 100 términos anatómicos y describe 48 lesiones y su tratamiento. El texto puede haber sido un manual de campo militar y data de 1600 a.C., mucho después de la época de Imhotep, pero se cree que es una copia de su trabajo anterior. El papiro de Edwin Smith. El papiro de Edwin Smith lleva el nombre del coleccionista que lo compró a un anticuario en 1862. Está escrito en escritura hierática, la abreviatura cursiva de los jeroglíficos egipcios. El aspecto más interesante del trabajo es el enfoque moderno para el tratamiento de lesiones. A diferencia de muchos textos médicos del mundo antiguo, en el papiro de Edwin Smith se recurre poco a los tratamientos mágicos. Cada lesión se describe racionalmente y se diagnostica con tratamiento, pronóstico y notas explicativas a continuación. Esto no quiere decir que no se haga alusión a las prácticas médicas de uso común en la época. El reverso del papiro presenta 8 hechizos mágicos y cánticos curativos. Los exámenes se describen de la misma manera que una visita moderna a un médico. Se pregunta a los pacientes dónde están heridos /diagonal sintiendo dolor, luego el médico se acerca a la herida tocando o pinchando e interrogando al paciente. El pronóstico dado después de cada entrada comienza con las frases, una enfermedad de la que me ocuparé, o una enfermedad de la que lucharé, o una enfermedad sobre la que no se puede hacer nada, que, según el artículo de la Biblioteca Nacional de Medicina de la US sobre el tema, podría verse como la forma más antigua de ética médica, ya que un médico antiguo a menudo se negaba a tratar una condición que sabía que era fatal. El artículo de la Biblioteca Nacional continúa señalando que estas predicciones también podrían haber servido como una especie de seguro cuando se espera un mal resultado. Imhotep fue deificado sin ser faraón. Fue uno de los 2 únicos egipcios no faraones en ser deificado. Casi 2000 años después de su muerte, alrededor del 525 a.C., fue deificado por el pueblo egipcio y adorado como el dios de la curación. Es uno de los 2 únicos egipcios ordinarios en recibir este honor. Curiosamente, el otro plebeyo deificado, Amenhotep I, también era curandero. Imhotep fue adorado como un dios poderoso. Los fieles viajaron a la necrópolis de Sekare, donde creían que residía su espíritu. Después de su deificación, Imhotep fue adorado como un dios poderoso. Sus seguidores viajaron desde todo el imperio hasta la necrópolis de Sekare, su supuesto lugar de descanso final. En Sekare, los fieles pidieron a los sacerdotes que los dejaran pasar la noche, ya que creían que los sueños que tenían allí los guiarían y ayudarían a curar a los familiares enfermos. Los peregrinos también momificaban ibis y se los daban a Imhotep, ya que el pájaro estaba asociado con la sabiduría. Algunos creían que era el hijo de un dios. Cuando Imhotep fue deificado, el sacerdocio necesitaba decidir su lugar en el panteón. La teología del antiguo Egipto se centraba en la jerarquía, y ciertos dioses eran venerados por encima de otros por una variedad de razones metafóricas y simbólicas. Imhotep era considerado el hijo de Ta, el dios de los artesanos. Junto con Teisekemete, la diosa del parto, Imhotep completaba la gran tríada de Memphis, un grupo de 3 dioses asociados con la poderosa ciudad. El legado de Imhotep. También se atribuyen a Imhotep una serie de escritos didácticos sobre moralidad y religión, así como poesía, observaciones científicas y tratados de arquitectura, pero no han sobrevivido. Se hace referencia a ellos en obras de escritores posteriores. De su obra maestra, La pirámide escalonada, Maires Laverner escribe: pocos monumentos ocupan un lugar tan importante en la historia humana como la pirámide escalonada de Sekare.
Se puede decir sin exagerar que su complejo piramidal constituye un hito en la evolución de la arquitectura monumental de piedra en Egipto y en el mundo en general. Aquí la piedra caliza se utilizó por primera vez a gran escala como material de construcción, y aquí se realizó por primera vez la idea de una tumba real monumental en forma de pirámide. En una inscripción de la dinastía 19 hallada en el sur de Sekhare, los antiguos egipcios ya describían a Djoser como el abridor de piedra, lo que podemos interpretar como el inventor de la arquitectura en piedra. Las innovaciones atribuidas a Djoser en realidad fueron iniciadas por Imhotep siguiendo su visión de construir un colosal monumento completamente de piedra. Fue capaz de imaginar una hazaña nunca antes intentada, quizás nunca siquiera concebida, y hacerla realidad. Al hacerlo, cambió el mundo. Los grandes templos y edificios administrativos, palacios y tumbas, los majestuosos monumentos piramidales y las imponentes estatuas que definían el paisaje egipcio, todo comenzó con la visión de Imhotep de la pirámide escalonada en Sekhare. Una vez que se realizaba un monumento construido en piedra, se podía intentar una y otra vez con mayor atención a los detalles y tecnología mejorada para crear las verdaderas pirámides de Gizeh. Además, los visitantes de Egipto que vieron estas inmensas creaciones trajeron relatos de ellas a sus propios países, como Grecia, que luego se basó en lo que Imhotep había imaginado y luego hecho realidad. Entonces, ¿qué te pareció el video de hoy? ¿Ya conocías la historia y alguno de estos datos sobre el increíble Imhotep? ¿Qué te impresionó más? Háganos saber su opinión sobre este asunto, ya que nos encantaría saber de usted y responder a sus comentarios a continuación. Y si te gustó este video y aún no te has suscrito a nuestro canal, hazlo y haz clic en la campana para no perderte ninguno de los videos intrigantes que publicamos cada semana. Y si quieres disfrutar y aprender un poco más, no dejes de pinchar en alguno de estos videos que te proponemos. Hasta el próximo video.